Hola a todos, nosotros somos el grupo número 11 y en este video les hablaremos acerca del tercero procesal. Mi nombre es Catherine Michelle Cerón Sancé y voy a iniciar a hablarles un poco de este tema. ¿Sabían ustedes que, aparte del demandante y del demandado, pueden haber otras personas que pueden intervenir en el proceso? Y sí, estamos hablando del tercero procesal. Y ese es el tema del cual vamos a tratar en este video, tercero procesal. Para iniciar con este tema lo haremos con el concepto de tercero procesal. Y tercero es aquella persona que es ajena a una relación o a una controversia suscitada entre otras. Tercero es aquel que se introduce en un proceso pendiente entre dos o más partes, formulando frente o junto a las partes originarias una determinada pretensión encaminada bien a la inmediata defensa de un derecho propio o bien a la defensa de cualquiera de las partes personadas. La intervención de terceros tiene lugar cuando durante el desarrollo del proceso, ya sea de forma espontánea o provocada, se incorporan a él personas distintas a las partes originarias, con el objeto de hacer valer derechos o intereses propios, aunque vinculados a la causa del objeto de la pretensión. Básicamente, el fundamento de la institución que nos ocupa reside en la conveniencia de extender los efectos de la cosa juzgada a todos los interesados en una determinada relación o estado jurídico. Tercero, es toda persona que no figura como un demandante o como un demandado en un proceso y por lo tanto es completamente ajeno e indiferente a lo que se ventila en el pleito. En un sentido más restringido, tercero es el sujeto que, no siendo en principio parte en un litigio, puede ser afectado por el mismo o por el resultado, a tal fin que podrá intervenir en el pleito o en el resultado. Supongamos que hay un proceso en el que yo no soy parte, pero sin ser parte, esa sentencia a mí puede afectarme. Los sujetos clásicos son dos, el actor y el demandado, pero puede intervenir voluntariamente o por llamado de las partes o del juez antes o después de trabada la contienda, otro sujeto que bien puede ser actor o demandado o ser actor, contractor y demandado. Pero siempre va a ser un sujeto nuevo, distinto físicamente de los anteriores y también jurídicamente, aun cuando sea solo en matices de su interés. La palabra intervención etimológicamente expresa la sobrevivencia de otras partes en una relación ya iniciada sin ellas. Es necesario, pues, para que se dé la intervención, que el proceso en que se interviene esté iniciado para que durante su vigencia suceda el ingreso de aquella persona que no era parte de dicho proceso. No podría hablarse de intervención de tercero antes de la iniciación del proceso, pues si el ingreso de la persona se da en ese momento o al iniciarse el mismo, entonces ya no hay intervención, pues siempre se habrá tenido la calidad de parte. Obviamente carece también de sentido la intervención de tercero en un proceso que ha terminado. La intervención voluntaria. Como su nombre lo indica, esta intervención se producirá como consecuencia de la voluntad del tercero, quien por determinación propia y libre decidirá participar e intentar su admisión en un proceso vigente entre otras personas. El artículo 56 del Código Procesal Civil y Mercantil establece: en un proceso seguido entre dos o más personas, puede un tercero presentarse a deducir una acción relativa al mismo asunto.
Esta nueva acción se llamará tercería y el que la promueve tercero, opositor o coadyuvante. La intervención principal. Esta clase de intervención implica que un tercero se apersone al proceso manifestado, que el derecho discutido en este no pertenece ni al demandante ni al demandado, sino a él, y pretende separar a ambos de ese derecho. Por ejemplo, se discute la propiedad de un edificio entre Pablo y Pedro. Eduardo se presenta al proceso y dice: el propietario soy yo. Entonces, con esa intervención se evitará otro proceso y se facilitará que el conflicto de intereses se resuelva de una vez y para siempre. La intervención litis consorcial. Esta intervención es aquella en la que un tercero interviene en un proceso para defender derechos propios que se discuten en el proceso y que son similares en todo o en parte a los afirmados por una de las partes en litigio. La intervención adhesiva simple. Esta tiene lugar cuando el tercero concurre voluntariamente a un proceso pendiente a fin de defender ahí sus intereses, que eventualmente pueda resultar afectado por el pronunciamiento que recaiga en la regulación litigiosa. Bueno, continuando con el tema, tenemos los supuestos de intervención provocada. En este caso existen algunos que se ajustan a las siguientes modalidades en el tema del tercero procesal. Como primero tenemos la laudatio o nominatio auctoris, que esta es la llamada que el poseedor inmediato de la cosa hace al propietario cuando el primero es demandado, firmando ser dueño, poniendo en conocimiento del titular la existencia del proceso, como el hecho que puede lesionar su derecho de propiedad. Esta obligación del llamar al propietario es impuesta al usufructuario y al arrendatario del mismo. Esta intervención va dirigida a que el llamado sustituya en el proceso al primitivo demandado. Como siguiente tenemos la llamada del tercero pretendiente, que permite que el deudor que está ejerciendo esto consigne cuando sean varias las personas que pretendan el cobro de la deuda. Ya bien, si todas ellas han entablado juicio contra el deudor, este puede pedir la acumulación y luego ser quien consigne, pero si solo se le ha demandado uno de los pretendientes. En este caso puede el deudor llamar al proceso a los demás. Finalmente tenemos la llamada en garantía, en la que irse como consecuencia una transmisión onerosa anterior, en cuyo caso se denomina formal, o como consecuencia de un vínculo de coobligación que da lugar a ciertas acciones, como son el regreso de una vez satisfecho el acreedor común, en cuyo caso se llama simple. Son casos de llamada garantía formal los de visión de las donaciones onerosas, de la cosa que se está recibiendo en permuta, de la cosa dada en arrendamiento. Estas pueden ser ciertas y determinadas. También aportan a la sociedad cesión de crédito, también la evicción de la compraventa, cuyas normas procesales deberán entenderse sustituidas. Tenemos también los casos de llamada en garantía simple, donde los herederos del demandado para el pago de la deuda de la herencia, que tienen derecho a llamar a sus coherederos, a no ser que por decisión testamentaria o como consecuencia de la partición, este hubiese quedado obligado él solo. Sin embargo, algunos autores consideran como un supuesto de llamada por causa común el de los codeudores que están ejerciendo la manera de solidarios, que pueden ser llamados como un único deudor demandado, el del fiador, que puede llamar al deudor principal, y el del fiador, que puede llamar al resto de los fiadores que están contribuyendo como solidarios, o del demandado en un proceso de responsabilidad civil derivada de la construcción, que puede llamar a otro u otros agentes que hayan participado en la edificación. Muchas gracias. Continúa,
Mi nombre es Aidin Judith Barahona Cerritos y yo les voy a hablar sobre la intervención en el proceso de ejecución. Comenzaremos hablando sobre un caso hipotético, en el cual el proceso de ejecución es aquella sentencia en la cual el demandado no pagó, o más bien el condenado, que es lo mismo, no pagó voluntariamente aquella satisfacción de dinero la cual estaba pretendiendo el demandante. Entonces acá lo que se hace es un embargo en los bienes para que al demandado se le satisfaza esta pretensión. Pero, ¿qué sucede si estamos hablando de bienes inmuebles? Lo que procede aquí es una subasta, en la cual lo que se obtenga económicamente se le entregará al demandante para satisfacer la pretensión. Pero nos vamos hacia otro lado con otro cuestionamiento en el cual decimos o más bien nos preguntamos, ¿qué sucedería si el bien inmueble que está siendo objeto de embargo pertenece a un tercero? Entonces aquí el tercero lo que la manera de defenderse únicamente es a través de una tercería de dominio, a través de la cual él estaría diciendo que es ajeno completamente al proceso principal y con la cual él podría obtener su bien, pues es de su propiedad. Como hemos dicho en un principio, en un proceso son dos partes, demandado y demandante, pero también con frecuencia intervienen terceros de distintas formas, y acá es donde entramos a las tercerías, que es lo que hemos venido hablando. Con una tercería de dominio existen distintas tercerías. Ahora vamos a enfocarnos a dar un concepto de tercería como tal, pero nos vamos a enfocar en lo que nos dice Palacio, quien en su concepto que nos da de tercería es aquella pretensión la cual interpone una persona que es ajena a un proceso y lo que busca es obtener este bien el cual está siendo embargado en un proceso determinado. De este concepto vamos a resaltar dos elementos. El primer elemento sería que quien intervenga en este proceso sea ajeno al proceso principal. No tiene que ver nada con el demandante, con el demandado, ni con el proceso principal, es el completamente ajeno. Lo único que lo arraiga, podríamos decir así, es que el bien que está siendo embargado es de su propiedad. Y como hemos dicho, y el segundo elemento sería que también lo único que él busque sea levantar el bien que está siendo embargado, el cual es, como les he dicho, de su propiedad. Ahora, por último, algo que se debe resaltar es que las tercerías no debe afectar lo que el tercero esté pretendiendo, no debe afectar en nada a lo que en un principio, a la pretensión del demandante, al proceso principal. Gracias. Hola, pues yo les voy a platicar un poco sobre las clases de tercerías. En primer lugar, en cuanto a las clases de tercerías, existe mayor uniformidad en el derecho comparado por ser común las que se regulan. Existen tercerías de dominio y tercerías de mejor derecho o de preferencia. Las primeras deben fundarse en el dominio de los bienes embargados, en las que el tercerista reclama su propiedad dentro del proceso. Eso en cuanto a las de dominio. Y las de mejor derecho o de preferencia se pretende tener un crédito que debe ser pagado con preferencia a la del ejecutante. O sea, el tercerista dice que tiene preferencia de ese crédito en cuanto lo tiene el ejecutante, con lo que se obtenga de la venta del bien embargado y oportunamente rematado. Terceros excluyentes es el epígrafe del artículo 550 del Código Procesal Civil y Mercantil, que prescribe a los terceros que aleguen un derecho de dominio o de preferencia. Una vez resuelta su admisión, en el proceso se les concederá un plazo de 10 días de prueba
comunes a todos los que litigan. Ahora bien, ¿en qué tipo de juicios proceden las tercerías? A diferencia de otras legislaciones, en nuestro ordenamiento, las tercerías, ya sea de dominio o de preferencia, proceden en cualquier tipo de juicio, ya sea de conocimiento o de ejecución. Dispone el artículo 551 del Código Procesal Civil y Mercantil. Forma de resolver las tercerías. Las tercerías pueden interponerse en cualquier proceso, salvo disposición en contrario. Las tercerías, de la clase que sean planteadas en procesos que no sean de ejecución, se resolverán juntamente con el asunto principal en sentencia, la que se pronunciará sobre la procedencia o improcedencia de la tercería, debiendo el juez hacer las declaraciones que correspondan. ¿En qué forma deben ser planteadas? Pues según el tipo de proceso puede ser escrito o verbalmente. ¿Ante quién? Ante el mismo juez que conoce el asunto principal. Deben cumplir los mismos requisitos que exige el código para la demanda. Ahora pues voy a hablar de la tercería de dominio, que es la primera. Primero definamos qué es el dominio, y según Hugo Alsina, el dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la acción y a la voluntad de una persona. Es un derecho exclusivo y el propietario puede impedir que terceros dispongan, gocen o disfruten del bien de su propiedad. Es un derecho perpetuo, ya que subsiste independientemente de que el propietario haga o no haga uso de él. Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. Entonces agrega el profesor Alsina que cuando en un proceso se embarguen bienes pertenecientes a un tercero, este puede oponerse invocando su derecho de dominio, para lo cual la ley le autoriza ejercer la acción de tercería. Pero esta es una facultad que se le acuerda, porque tratándose de inmuebles, no pierde el derecho de dominio aunque se hubiere vendido el bien en la ejecución, ya que podrá reivindicarlo del adquirente mientras su derecho no se haya extinguido por prescripción. Como esta tercería tiene como objeto la protección del bien embargado o afectado por el embargo, debe promoverse antes de la venta del bien. Para el efecto dispone el artículo 551 del Código Procesal Civil y Mercantil en el segundo párrafo, que las tercerías, de la clase que sean, planteadas en procesos que no sean de ejecución, se resolverán juntamente con el asunto principal en sentencia, la que se pronunciará sobre la procedencia o improcedencia de la tercería, debiendo el juez hacer las declaraciones que correspondan. Si se promoviera en procesos de ejecución la tercería excluyente de dominio, se resolverá por el procedimiento de incidentes, pero su interposición debe hacerse antes del remate de los bienes, para que pueda suspenderse el procedimiento respectivo hasta que se decida la tercería. Esto según establece el artículo 552 del Código Procesal Civil y Mercantil. La tercería de preferencia. La tercería de preferencia es considerada como una incidencia del juicio principal y debe resolverse conforme al procedimiento que ha sido señalado en la ley del organismo judicial. Se dice que las de preferencia se fundan en el mejor derecho para ser pagado. Aunque su tramitación es incidental, puede darse la posibilidad de que se presenten uno o más acreedores reclamando el derecho de preferencia. Este planteamiento se debe realizar antes del remate, para evitar la adjudicación del bien al ejecutante,
y como consecuencia el juez debe pronunciarse sobre el incidente o incidentes planteados antes del remate. Todo esto según el artículo 551, inciso 3. Aunque también exige el artículo 552 que mientras no se dicte la resolución que gradúa los créditos, no podrá ordenarse el pago, el cual se hará el acreedor que tenga mejor derecho. En tanto se decide la tercería, se depositará al precio de la venta en la Tesorería de Fondos de Justicia. En consecuencia, los presupuestos que deben observarse para esta tercería son dos. A. Que el tercerista demuestre la existencia y titularidad de un crédito realizable y preferente. Y B. Que el ejecutado sea necesariamente deudor común del ejecutado y el tercerista, para que así la tercería pueda proceder.